Pero bueno, a mí me invitaron aquí para hablar de aquella suspensión que intentó detener la reforma judicial. Y pues bueno, en breve, porque solo tenemos unos cuantos minutos, yo les platico. Uno de ustedes, nosotros sabemos que el juicio de amparo ha sido señalado ya por nuestra propia, bueno, nuestra Suprema Corte, nuestra anterior Suprema Corte, por la Corte también Interamericana de Derechos Humanos, como ese ha señalado que nuestro juicio de amparo es ese recurso judicial efectivo. Y nos referimos a recurso como esa garantía, como esa vía, porque a nivel internacional así es llamado. Y ya no entraremos al debate local si es o no un recurso, porque este es el nombre que se le da como garantía, como vehículo para proteger justamente derechos humanos de las personas. Entonces, una de las particularidades que dotan de esa calidad a este juicio de amparo es justamente la suspensión. ¿Y la suspensión qué hace? Permite detener esa omisión o ese acto de autoridad que está lacerando los derechos humanos, justamente para que se analice la legalidad. Y esto permite no solamente que el juicio de amparo se quede sin materia, sino también detener en ese momento esa violación que se está generando a un derecho humano y que nosotros sabemos que son los inherentes a las personas y que están en un rango internacional y constitucional de protección sumamente amplio y reforzado. ¿Qué pasa entonces aquí? Bueno, pues hace un tiempo atrás, exactamente en el 30 de agosto de 2024, llega a mi entonces juzgado un juicio de amparo, donde este es promovido por cuatro titulares y el acto que reclaman es la inconstitucionalidad del artículo 186 del reglamento de la Cámara de Diputados. No se está reclamando un precepto a la Constitución, que esto generó mucho debate en decir que la jueza estaba tomándose facultades que no la atribuían, que no había leído el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, entre otras muchas cosas, ¿no? Porque como dice el juez Eduardo, pues es fácil que nosotros digamos lo que nos dice el amigo y no nos pongamos a leer. Y realmente, únicamente pues las partes en ese momento son quienes tienen los documentos a la vista y quienes pueden hablar del juicio. Entonces, ¿qué dice este artículo 183? En esencia, el 186 del reglamento de la Cámara de Diputados permitía que una anterior legislatura dejara una iniciativa de ley lista para votación para que una nueva integración la votara. Entonces, aquí el tema que se planteaba de fondo era que era inconstitucional porque ni siquiera eran las mismas personas que habían estado eh, conociendo o preparando esta iniciativa de ley, que además tenían que analizarla antes de votarla, lo cual es muy lógico si nosotros consideramos que para hacer una modificación y sobre todo a la Constitución, pues esto tendría que ser sumamente analizado, cosa que vimos que incluso se hizo express de noche y en unos cuantos segundos, bueno, los congresos de los estados votaron. Pero aquí el tema es, ¿la suspensión podía o no podía en ese momento detener digamos, inicio del proceso legislativo? Porque todavía ni siquiera iniciaba. Para que pudiera iniciar tenían que tomar esa iniciativa y comenzar. Entonces aquí todavía no iniciaba ese procedimiento legislativo. Y bueno, en el amparo se admite, este amparo se admite y en la pieza principal que nosotros le llamamos así, de entrada me declaro incompetente, no incompetente, perdón, impedida. Impedida ¿por qué? Porque finalmente los efectos que pudiera tener esta modificación a la Constitución pudieran serme beneficiarios, ¿sí? Beneficiarios a mí. ¿Por qué? Pues porque en ese momento era titular y aquí se buscaba hacer un cambio a la Constitución para modificar la forma en que iban a ser designados jueces, juezas y magistrados, como ustedes ya saben. Entonces, en esa pieza de autos se plantea ese impedimento. Sin embargo, se emite la suspensión. ¿Por qué? Porque ya un tribunal colegiado, que para mí era mi superior,
había determinado que este tipo de asuntos era urgente y ustedes recordarán que el Poder Judicial estaba en paro y únicamente se daban en trámite aquellos asuntos que estaban considerados de naturaleza como urgentes. Entonces, al dotarse de esa urgencia, se puede analizar si se admite o no, recordamos que esto solamente es el tema de la admisión, y ahí, al declarar ese impedimento, si el asunto es considerado urgente, tiene que emitirse la suspensión. Y esto fue lo que sucedió. Ahora, para emitir la suspensión, hay una línea jurisprudencial de la Suprema Corte donde se analiza si un precepto de la Constitución puede o no ser modificado. Y ahorita llegamos a él, pero ahorita recordamos que esto fue antes de que se materializara. Todavía no estaba positivizada esa reforma. Entonces estamos todavía en el inicio del procedimiento, incluso antes de que iniciara. Y por ahí en un amparo en revisión 1334 del 98, la tesis dice, procedimiento de reformas adicionales a la Constitución Federal no es susceptible de control jurisdiccional. Por ahí en su ejecutoria nos dice, la Corte indicó que las posibilidades de actuación del poder reformador de la Constitución eran solamente las que el ordenamiento constitucional confería, limitadas. Sobre esa base, dice, el poder reformador tenía la competencia para modificar la Constitución, pero no para destruirla. Y bueno, ahí la ejecutoria, que es muy buena y por cierto se las recomiendo que la lean, nos habla de cómo a partir de 2011 que cambia ese paradigma de derechos humanos, nosotros tenemos esa obligación de salirnos de esa caja cuadrada de lectura de la norma y tratar nosotros de aplicar todas nuestras fuerzas, todas nuestras garantías constitucionales para la protección real de los derechos humanos. Entonces nosotros ahí hacemos un análisis y decimos, bueno, si está vigente el primero y el 133 constitucional que nos habla de que los derechos humanos y todas las normas que los protegen son parte de la Constitución y que México ha firmado esos tratados internacionales y les son obligatorios, entonces nosotros podemos en este supuesto que ni siquiera está materializada, otra vez le repito, la norma en la Constitución, ¿sí? Podemos paralizar ese acto de que esa legislatura nueva no inicie con un procedimiento para poder revisar una norma. Y esta facultad de poder revisar normas que están en un reglamento, por supuesto que le está atribuida en la Constitución y en la propia ley de amparo a todos los jueces federales. Entonces, aquí no hubo usurpación de funciones, no hubo una extralimitación, simplemente se trataba de analizar la inconstitucionalidad de un artículo de un reglamento federal y un juez está facultado para hacerlo. Si el alcance de esto era que se detuviera ese inicio de proceso legislativo y esto se hubiera respetado porque las autoridades fueron notificadas un día antes de que fuera a iniciar este procedimiento. De hecho, fueron unas horas antes, fue en la mañana, ¿sí? Cuando a través de un exhorto que se mandó a Ciudad de México, al ver la trascendencia del asunto, manda ese octorio, llega a la Cámara, recibe las constancias, al mismo tiempo recibe otra suspensión de otro compañero de Chiapas, si mal no recuerdo, y tienen dos suspensiones para detenerlo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lejos de atacar esta determinación por la vía de la legalidad a través del recurso que establece la propia ley, ¿sí? Y era una suspensión provisional a través de la queja, lejos de hacerlo, lo más fácil fue salir a un micrófono público a decir no la vamos a cumplir porque la jueza es una incompetente y porque la jueza no está facultada para detener, ¿sí? Este procedimiento legislativo porque nosotros somos un poder y ella es otro poder. Entonces no puede irrumpir facultades. Y siendo así, nosotros nos preguntando, entonces, ¿qué haría el Poder Judicial? No tiene esa facultad de controlar la legalidad de las normas, la legalidad de las leyes. No puede controlar aquellas decisiones que haga el Ejecutivo. Siempre lo ha hecho. ¿Por qué no se atacó esa suspensión? Porque no les convenía hacerlo. Entonces, aquí prefieren
saltarse, digámoslo vulgarmente, las trancas, ¿sí? Llegar a la modificación de la ley y ahora sí, teniendo a sus jueces, díganme ustedes qué Ministerio Público va a seguir una averiguación por incumplimiento de una suspensión, que es un delito y está tipificado. ¿Quién lo va a hacer? Nadie. Entonces, aquí nosotros podemos ver que además de que ya nuestra suspensión está rasurada y para este momento ya lo estaba porque no podía tener efectos generales, sin embargo, pues ahí jugamos un poquito con la forma en que nosotros planteamos el argumento, ¿sí? Y la finalidad, pues, era detener esta acción. Entonces, pues, ustedes ya conocen un poquito de viva voz cómo fue que sucedió, de dónde viene y bueno, quedo a la orden para cualquier cosa. Abogada Marta, le agradecemos